Todos los niños tienen la capacidad para aprender, solo es necesario estimular su atención. Hola, soy Ángela Moreno, tu psicóloga del nutriente para mejorar la atención. Y bueno, hoy vamos a ver algunos principios básicos para educar a los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, si tu hijo no tiene ese trastorno, también te van a servir estos principios básicos, pero los voy a enfocar a los niños con trastorno de déficit de atención. Como quiera, te invito a que te puedas quedar para que puedas aprender algo, o si ya lo sabías, a lo mejor puedas reafirmar algunas cosas, ¿verdad? El primer principio básico es que el niño necesita un orden. El niño necesita tener un orden físico, unos padres que sean súper ordenados y responsables, porque eso es lo que le va a ayudar pues a desempeñarse mejor. Recuerden, si el niño no tiene un orden, una estructura física, así van a estar sus conocimientos, sus aprendizajes e incluso sus pensamientos. Por eso es que es necesario que tenga un orden, que tenga un lugar donde estudiar, un lugar donde poner su mochila, un lugar donde poner sus cosas, y que todo sea lo más ordenado posible. A veces queremos que los niños sean ordenados, pero como adultos no lo somos. Entonces es importante ser el ejemplo también de orden, ¿verdad? Que el niño sepa que mamá es ordenada, que papá es ordenado, y sobre todo tener esta estructura que le indique qué es lo que va a pasar. Porque a veces actuamos conforme nos sentimos y el niño no sabe qué esperar de su papá o de su mamá. Y eso lo pone muy inestable y pues muy inseguro, ¿verdad? Entonces es importantísimo que siempre tengan estructurado lo que va a pasar en caso de que no haga o de que haga algunas cosas. Es decir, por ejemplo, si no hizo su tarea, ¿qué es la consecuencia? Así el niño va a saber de antemano qué esperar, y bueno, a lo mejor de alguna manera sepa que se tiene que esforzar, porque si no, pues hay una consecuencia. Acuérdense que siempre hay consecuencias en todo en la vida, ya sea consecuencias de alguna manera positivas o de alguna manera negativa, pero todo tiene una consecuencia. Entonces, por eso es importante que el niño también sepa de esto, ¿verdad? Y que tenga un orden. Lo siguiente es que las consecuencias deben de ser inmediatas. Por ejemplo, no decir el clásico: cuando venga tu papá le voy a decir, o cuando venga tu mamá. Si ya hizo algo, bueno, ponerle una consecuencia, porque si lo dejamos para después, le resta valor. Incluso si fuera algo que tú le prometiste, debes de cumplirlo. Por ejemplo, si haces la tarea, te voy a llevar al parque, ¿ok? Entonces, llevarlo al parque cuando termine la tarea, no de, es que hoy estoy cansada, mañana o el fin de semana te llevo, porque entonces ya va a perder valor, ¿verdad? Ya no va a tener la misma intensidad. Entonces es importante aplicar las consecuencias de forma inmediata, porque después cuando dicen, cuando venga tu mamá o cuando venga tu papá, te voy a acusar con él. Entonces, primero, estás restándote autoridad a ti, y segundo, pues cuando ya viene el papá, ya ni siquiera tiene el mismo peso, porque ya a lo mejor ni se acuerda de qué exactamente hizo y por qué de alguna manera lo van a reprender, o incluso hay papás que usan todavía los castigos. Entonces ya no tiene el mismo sentido. Lo ideal es siempre poner consecuencias y no castigo, porque castigo significa que a lo mejor lo vas a maltratar, incluso le vas a pegar. Y castigo va más enfocado a que tú como papá o tú como mamá eres mala persona. Porque cuando viene el niño y es castigado, si viene la mamá o el papá, dice: mi mamá me castigó, mi papá me castigó. Pero si hablamos de consecuencias, el niño no va a decir: mi mamá me aplicó una consecuencia
porque no hice la tarea, porque entonces la responsabilidad de no haber hecho la tarea cae en él. Entonces es bien importante no usar los castigos, pero sí las consecuencias. Otro punto es que es súper importante ser constantes. Muchas veces queremos implementar una nueva técnica en nuestro hogar. Vamos a hacer esto, pero si no te funciona la primera semana, tú decides ya no volver a hacerlo o decides ya no aplicarlo, ¿verdad? Entonces es súper importante ser constante. Mínimo lo tienes que hacer 90 días para saber si te funcionó o si tienes que hacer algún ajuste, porque a veces decimos, no, esto no funciona y lo cambiamos, no, esto tampoco, y nunca eres capaz de llevar una constancia. Incluso a veces cuando pues ya hemos decidido que va a tener tal consecuencia el niño si no hace su tarea, pero a veces te sientes cansada o cansado y dices, bueno, ya después vemos qué va a pasar. Y a veces aplicas consecuencias dependiendo de tu estado de ánimo. Entonces es bien importante ser constante. Aun cuando uno esté feliz, pues si no hizo la tarea, aplicar la consecuencia. El número 4 es que papá y mamá tienen que estar de acuerdo. A veces papá y mamá no logran ponerse de acuerdo y eso hace que el niño sea más inestable, que el niño se haga para donde le convenga, y entonces él aprende que en la vida siempre se puede hacer uno para donde más le convenga. Pero sin embargo, ya sabemos que eso no funciona así. Entonces, mamá y papá tienen que ponerse de acuerdo por el bien del niño y tener bien definido cómo es que van a criar al niño, qué ajustes de crianza tienen que hacer para que esto funcione, porque si no, no va a funcionar. Por más que tú apliques las cosas, no va a funcionar, porque tú vas a decir una cosa y el papá va a decir otra. Entonces, siempre es importante que mamá y papá estén de acuerdo. Es de suma importancia. Después, acuérdense que es importante motivar al niño. Él de alguna manera se le dificultan un poco más las cosas y muchas veces no es que realmente esté poniendo una excusa cuando dice es que no puedo, es que realmente no puede. Entonces, él necesita un esfuerzo extra y una motivación extra. Si tuvieras 2 o 3 niños y solo uno tiene lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces sabrás que ese uno tiene que tener una motivación extra, porque va a haber como todos días buenos, días no tan buenos y días malos, pero tú tienes que saber que tú eres quien lo debe de motivar, porque el niño no se va a motivar él solo de decir, sí, tengo que echarle más ganas, tengo que hacer mejor mi tarea. No, tú como papá o tú como mamá tienes que motivarlo y de preferencia dar los estímulos concretos que él logre ver. Por ejemplo, si tú quieres de alguna manera premiarlo porque hizo bien la tarea, le puedes dar pegatinas, lo puedes llevar al parque, pero no puedes darle, por ejemplo, dinero de decir, bueno, hiciste la tarea, te doy 10 o 5 pesos, o comprarle juguetes. Porque hiciste bien la tarea, bueno, te voy a comprar el juguete que tanto querías, porque entonces le estamos enseñando que le tenemos que pagar para que haga la tarea y realmente pues no debiera ser así, ¿verdad? Es mejor motivarlos y que ellos sepan que pueden lograr hacer lo que ellos se propongan, siempre y cuando pues vayan haciendo ese ejercicio que los prepare para mejorar la atención, que los ayude, ¿verdad? Acuérdense que los ejercicios de gimnasia cerebral son muy importantes porque unen los dos hemisferios. Van a ayudar a preparar al niño antes de empezar a estudiar como tal o hacer la tarea. Y este es un punto muy importante, que es más importante actuar en lugar de hablar. Y hasta lo pausé para que les quede bien claro. Es más importante actuar que hablar,
porque a veces les damos 1000 explicaciones a los niños y a veces ellos siguen insistiendo y nosotros les seguimos dando muchas explicaciones. Pero si ya le dijiste algo, cúmplelo. Lo que le hayas dicho, ya no quiero hablar del tema, tienes que hacer la tarea. Cúmplanlo, actúen en lugar de dar tantas explicaciones. Y aquí en esta página también hay un video que explica eso, que se llama Explica, Advierte, Implementa. Y eso les va a ayudar a saber que cuando el niño está, ahora sí que como dicen por aquí, duro y dale con lo mismo, está persistente en lo mismo, no es que no te entienda, es que realmente no acepta lo que tú le has dicho. Entonces, pues hay que implementar, ¿verdad? Lo que ya dijimos que iba a suceder, eso tiene que suceder. En lugar de tanto hablar, hay que actuar. Eso es súper importante. Acuérdense que hay ciertas cosas a las que los niños les cuesta más trabajo y en esas debemos de enfocarnos desde esa mirada de mejorar. No desde esa mirada de lo tienes que repasar y lo tienes que repasar y te voy a obligar a que lo hagas mejor, sino de buscar estrategias que lo animen a querer hacerlo. Por ejemplo, si se le dificulta mucho leer, bueno, buscar estrategias, buscar juegos que lo motiven a leer. Si se le dificulta demasiado escribir, también buscar esas estrategias, esos juegos que lo puedan ayudar. Y acuérdense que también es súper importante la relación que tú tengas con tu hijo. La relación madre e hijo o padre e hijo tiene que estar bien establecida. Y acuérdate que tienes que tratar de salvaguardar la relación en lugar de estresarte, en lugar de hasta cierto punto agredirlo para que sea mejor, sino tienes que tener una buena relación y esto te va a permitir empatizar con él, te va a permitir que lo conozcas mejor. Recuerden, no porque sea su papá o su mamá significa que conoces a tu hijo, te tienes que dar tiempo para conocerlo y eso te va a brindar la oportunidad de saber cómo lo vas a motivar para que sea mejor. A lo mejor tú piensas que si le dices palabras, no sé, de mi amor, cariñito, le pueda agradar y le pueda estimular a que pueda trabajar mejor, pero a lo mejor a él ya no le gustan esas palabras. A lo mejor si tú le dices, ay, eres un campeón, a lo mejor eso le funcione más. O también puede ser que si tú le dices, ay, mira qué bonito te quedó, o mira, te estás esforzando, también lo pueda motivar más. Entonces, es necesario saber cómo vas a poder motivar a tu hijo. Y también recuerden que funciona mucho establecer lo que es las tablas de tarea, las actividades que se tienen que hacer diariamente para que el niño sepa qué sigue después de cada actividad. Les mando un fuerte abrazo y espero estos tips les puedan servir para pues que los niños puedan ir avanzando un poco más, ¿verdad? Bueno, recuerda dejar tu like, tu comentario y compartir. Nunca sabes a quién pudieras estar ayudando. Nos vemos. Hasta la próxima.